Hola a todos. Bueno, vamos a seguir con la corrección de los trabajos prácticos y para eso vamos a usar como ejemplo el- uno de los trabajos prácticos que estoy corrigiendo. No quiere decir que este sea el que más errores tiene. Está muy bien en general. Yo sí debo admitir que no hago preguntas capciosas, pero incluso dan todos los datos, algunas en los planteos de, del problema, están todos los datos y, y me pasó que no, estando todos los datos, la respuesta estuviese bien, pero yo tal vez esperaba que al poner datos de más en el planteo también dieran la solución. Eso está bueno porque en los problemas que van a surgir en la vida diaria laboral, en general lo que más se valora son las soluciones, ¿no? Es algo muy valorado. Y estos ejemplos muy simples sirven, por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? Vamos a ver, acá tenemos el planteo del punto 9 que dice qué corriente circula por este LED, cómo le aumentaría su luminosidad para llevarlo al máximo de 20 mA. Es un LED rojo que sabemos que tiene un máximo de 20 mA. En el mismo ejercicio están los datos, que este LED tiene una polarización de 2 volt a 2,4. Entonces, por este LED no circularía una corriente suficiente para polarizarlo en forma de que se produzca una avalancha y eh, produzca luminosidad. Debo ser sincero, en el simulador te muestra que ilumina, pero en la realidad no les va a iluminar con una pila de 1,5 volt. Entonces, en la misma pregunta está la respuesta. Tienen que subir la tensión. Porque yo acá veo que la respuesta fue, calculan la corriente, pero directamente con el voltaje de la pila y la resistencia. No toman en cuenta la resistencia de la juntura, que es una resistencia no óhmica del semiconductor, que necesita para funcionar una tensión de 2 volt como mínimo. Entonces el desarrollo no estaría bien. Primero, tienen que llevarlo a 2 volt. Vamos a suponer que lo polarizamos con 3 volt, con dos pilitas en serie. Ya que estamos, hacemos el diagrama en el cual es poner dos pilas en serie que se conectan positivo con negativo y quedan el positivo y el negativo. Si ustedes llegan a conectarlas positivo con positivo y negativo con negativo, no van a tener tensión. No se suman las tensiones, se anulan. Habíamos puesto una resistencia de 1K, lo cual también era un valor excesivo. Ya de hecho el LED no tiene polarización suficiente en tensión como para poder funcionar. Entonces conectamos. Ahora sí vamos a conectar 3 volt. Son dos pilas de, de 1,5 volt. Acá unimos positivo con negativo y acá nos queda el negativo que lo estamos haciendo pasar por la resistencia. Recuerden que es lo mismo si la resistencia está acá o está acá. Es un circuito en el que la resistencia está en serie y tiene la función de limitar la corriente. Ahora esto con estos 3 volt, esperen que ya que estamos, agrandamos un poquito, ahí está. Cuando iniciamos simulación, el LED se prende, no nos dice la corriente porque no es una fuente que tenga amperímetro. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, poner un multímetro acá, abrir el circuito, conectar acá el positivo, el negativo, perdón, y acá el positivo del aparato. La polarización al LED sigue siendo, y lo tenemos que poner, no olviden, en amperímetro. Bueno, la corriente con una resistencia de 1K, fíjense que es 1,17 mA.
Fíjense, 3 volt, la tensión de alimentación de los 3 volt, dividido la resistencia, no les va a dar 1,17, les da 3 mA, mucho más de lo que da acá. ¿Por qué? Porque no están contando en este cálculo la resistencia de la juntura. Recuerden que lo que pueden hacer acá es, sin ver este dato, nosotros queremos, por ejemplo, que circule en 20 mA, entonces tenemos que calcular que la tensión en este cae 2 volt. Ya que estamos, las vamos a verificar. ¿Cómo la verificamos? Ponemos un voltímetro en paralelo. Recuerden que el voltímetro se conecta en paralelo y el multímetro en serie. Y vemos qué caída de tensión tiene. Casi 2 volt. Yo había dicho 2 volt. Bien. Nosotros vamos a suponer. Primero vamos a verificar qué está pasando con este 1,17 mA donde cae la tensión. Acá caen 2 volt. Se están circulando 1,17 volt. Quiere decir que la resistencia total de este circuito equivale eh, a los 3 volt dividido punto 173. Esto es equivalente a esto. La resistencia de este circuito son 1734 ohm. La resistencia del circuito total. Y sabemos que esta es de 1K. Entonces quiere decir que acá en esta juntura hay 735 ohm. Pero como el LED es un semiconductor y no se calcula como una resistencia, lo que nosotros tenemos que hacer es la caída de tensión. Si sabemos que acá hay 2 volt, en la fuente es de 3 volt, acá va a haber 1 volt de caída de tensión. Si lo medimos, nos tiene que dar 1 volt. Esto por Kirchhoff, que Kirchhoff lo que dice 1,17, un poquito más. Claro, porque acá no son 2 volt, es 1,83. Si sumamos esto y esto, las caídas de tensión, los componentes en serie, nos tiene que dar la tensión del, de la fuente. Entonces hacemos 1,17 más 1,83. Nos da los 3 volt de la fuente. Dos pilitas de 1,5 volt en serie. Entonces, si nosotros sabemos que lo que queremos hacer es llevarlo a 20 mA al LED, que está circulando solamente 1,17, primero tenemos que llevar la tensión a una tensión igual o superior a la de polarización de juntura para que funcione el LED. Eso nos llevamos a 3 volt para poner dos pilitas y lo que queremos hacer es que circule una corriente de 20 mA en este circuito. Como ya sabemos que queremos usar 20 mA y sabemos que la tensión acá cae de 2 volt, en la resistencia tiene que caer 1 volt. Entonces esta resistencia va a ser equivalente a la tensión que le va a caer, que tiene que caer 1 volt para que acá caigan los otros dos, aproximado, sobre la corriente, .02, que son 20 mA. Esta resistencia tiene que tener un valor máximo de 50 ohm. Paramos ahí y le ponemos 50 ohm. Como vemos, la corriente se fue a 18,4 mA. Más o menos son valores muy cercanos. Lo que pasa con los simuladores y aún más con la realidad, pues las conexiones, los cablecitos, la tolerancia, el desgaste de las pilas, la exactitud de los elementos de medición te cambian, pero sabemos que va a andar bien. Es más, mejor no llevarlo al límite porque te va a durar menos el LED. Es como un motor que fuerces todo el tiempo, lo hagas andar a su máxima potencia, se va a desgastar y va
va a funcionar menos tiempo. Así que bueno, acá la respuesta era, para aumentar la luminosidad, primero había que llevar a 3 volt y segundo, bajar el valor de la resistencia. Bueno, espero que este desarrollo de la respuesta en forma de video les haya servido. Vieron que vimos el tema de entender la tensión de juntura del LED, vimos el tema de la polarización con una tensión adecuada, vimos el tema de Kirchhoff para calcular la corriente que tiene que circular por esa resistencia y así calcular la resistencia. Y bueno, eh, eh, en una simple pregunta, tienen, cuando ven un planteo así, detenerse un momento y mirar más de una vez y pensar y no calcular directamente, no tuvo en cuenta el alumno acá la caída de tensión en la juntura del LED. Así que bueno, espero que les sirva. Esto lo subo al grupo para que sea visto por más personas y por ahí algún otro incurría en el mismo error, ¿no? Que es muy importante para la resolución de todos los ejercicios de polarización de este tipo que estamos haciendo. Así que gracias por ver el video, nos vemos en el próximo.